Honramos la palabra poniéndonos de pie y en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Puede tomar sus asientos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, en esta hermosa tarde, Dios quiere que sus hijos entendamos lo siguiente, de que Dios, hermanos, si los ha tomado en cuenta para poder pertenecer a ese rebaño, si usted joven, si usted hermana, hermano, Dios lo ha llamado, no es para que lleve una vida sin sentido, insípida en estos caminos, en este camino del evangelio. Tenemos que entender que, hermano, en esta tarde el apóstol Pablo viene a, hermanos, recordarnos que Dios dice los ha llamado, pero los ha llamado con un propósito. Es decir, en el cielo dijeron, fulano de tal va a pertenecer a este rebaño, pero allá en el cielo hay un propósito con usted. Y sabe, amado hermano, que en el transcurrir de los días o de los meses o de los años, como que, amados hermanos, el enemigo viene poniendo en nosotros pensamientos, una inseguridad, como que la fe se opaca, pierde brillo, como que se nos olvida, mis amados hermanos, que ese gran propósito es sólido y es firme. Porque los propósitos de Dios, una vez, hermanos, se diseñan y se echan a andar. Son propósitos que no se envejecen, que no se cansan, bendito Dios. Así que en esta tarde Dios quiere que cada uno sepa y recuerde que si por ahí usted ya usted no siente como una brillantez, un anhelo, un deseo ferviente, una alegría de andar en estos caminos, de pertenecer a esta bendita obra. El Espíritu Santo está hablando por medio de su palabra. Que no os olvide, dice el Señor, que vosotros han sido llamados con un propósito, bendito Dios. El propósito de Dios, hermano, es amplio. Se empieza con la meta de poder heredar la vida eterna. Dentro del propósito de Dios, a cada uno Dios los ha llamado. ¿Para qué, hermanos? Para que lleguemos a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que nosotros, hermanos, no solamente nos quede aquello de que pertenecimos en esta tierra al pueblo de Dios, pero que al final no nos alcance para poder entrar a la vida eterna. No, el propósito de Dios en primer lugar es que cada hermana, cada hermano, cada ministro, nos encontremos allá en la reunión de los santos, allá donde nos uniremos a los 24 ancianos. ¿Cuántos alaban al Señor? Allá donde estaremos, hermanos, con los apóstoles, con los profetas. Allá donde, hermano, está una mesa servida y nos darán la bienvenida y os dirán: en lo poco fueron fieles allá en la tierra, pero ahora os reconocemos ese sacrificio, esa fe, esos pasos. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora bien, el propósito de Dios también incluye ocupaciones mientras esperamos la venida
de Cristo. Vamos a repetir eso. El propósito de Dios también es que incluye ocupaciones de su pueblo mientras Él los toma y los lleva a heredar las promesas eternas. Amén. Y entonces, amados hermanos, lo primero que se presenta para ocuparnos, ¿cuál es? La obra de Dios. Amén. La obra de Dios. Dios tiene una obra. Y oiga, mi amado hermano, esta obra Dios no se la encomendó a ángeles. Mire qué hermoso es Dios. Que a Él le ha placido que no sean ángeles que administren su obra. Imagínense, hermanos, si a los ángeles Dios les hubiese dado el privilegio de trabajar en esta obra, de administrarla, de cuidarla, de ensancharla. Creo que, hermanos, ellos harían un trabajo excelente. Pero fíjense, hermanos, la voluntad de Dios es que aquellas criaturas insignificantes, a veces para la sociedad, para el mundo, pero que Él los toma, amén. Entonces Él, aparte de perdonarlos y, hermanos, enfocarnos a la vida eterna, Él nos llama a ser integrantes de su compañía. Porque fíjese, esta empresa es de Dios. Y una empresa, mis amados hermanos, necesita trabajadores. ¿Cuántos somos trabajadores de Dios? Ese es el propósito de Dios, que nosotros trabajemos. Y sabe una cosa, aunque usted no vea pago, aunque usted no vea a quién le devuelva ese dinerito que gasta en gasolina, pero sabe una cosa que dice Apocalipsis, hermano, allá en el capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, dice, según, como dice, según haya trabajado. Amados hermanos, ¿qué pasa? Hay una viña o una empresa. Vámonos a Isaías. Mire, usted está recordando, joven, hermano y hermana, todos los ministros. Dios los está refrescando para motivarnos. Porque a veces, amados hermanos, llega el cansancio. Porque a veces llega la fatiga. Porque a veces, amados hermanos, lo que tiende el hermano y la hermana es decir, yo voy a descansar por un año, voy a entregar el cargo, voy a dejar que otro lo agarre. No, mi amado hermano. Mire, Cristo no, aunque Él iba agobiado hacia el monte del Calvario, aunque Él, hermano, como humano, sentía aquel peso de la cruz, pero Él valientemente iba dando pasos, amado hermano, en su cansancio. Y Él, amados hermanos, no tiró la toalla con aquella cruz. Él llevó el pecado del mundo entero. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el ejemplo los ha dado, para que nosotros, hermanos, en su propósito los mantengamos firmes, los mantengamos, hermanos, amados, con esa llama, con esa fe y sobre todo mirándolo a Él, porque Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén, hermano. Y mire Isaías 5, verso 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado las de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Amados hermanos, mire, la obra de Dios a través del profeta Isaías es comparada como un viñero, bendito sea el Señor. Es decir, hermano, como un campo, un terreno grande que se le ha sembrado uvas, vides. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, el mundo es el campo y la palabra de Dios se siembra
Bendito sea el Señor. Pero, amado hermano, al nacer la semilla de la palabra, consta de que viene un trabajo. Amén. Porque, hermano, la semilla nace, pero esa plantita, amados hermanos, necesita un trabajo desde el momento que nace. Necesita cuidado, necesita abonarla, necesita, hermano, limpiarla, necesita, amados hermanos, irla enderezando, hermano amado, para que los viñeros, en este caso está hablando de plantas de uvas, se le dé una preparación, una atención especial. Y, amados hermanos, para todo ese trabajo es que Dios también lo ha llamado a usted. Aparte de que lo ha llamado para ser salvo, Dios lo ha llamado para que usted participe en el trabajo en su viña. Bendito Dios. Lamentablemente, hermano, el primer pueblo, ¿verdad?, le salió una cosecha mala a Dios. Estamos hablando de los judíos. Dice que él con alegría fue a probar las uvas de la viña que él había preparado, que Dios había preparado. Pero que al probarlas, al cortarlas y comerlas, le salieron uvas silvestres. Es decir, el plan del evangelio que traía Jesús, con los judíos o sin los judíos, tenía que salir adelante. Claro que si el pueblo judío le hubiese aceptado, lo hubieran, hermano amado, acuerpado en su ministerio, claro que el propósito de Dios es que allá fuese la cuna y que desde allá, amado hermano, salieran los misioneros. Si el pueblo judío, hermano, le hubiera aceptado a Cristo, ellos hubieran sido parte del evangelio, hermano, el ministerio. De allá vinieran misioneros para todo el mundo. Pero no fue así. Pero el hecho, amado hermano, de que salieron uvas silvestres los judíos, eso no quiere decir que Dios menguó en su plan. Él siguió, y es ahí donde el apóstol Pablo dice, amados hermanos, que vino Dios y quebró ramas del árbol original. Quebró las ramas, esas que dieron fruto ácido, y vino Dios, dice, y buscó en los montes escollos de plantas silvestres. Y vino Dios y aquellas ramillas que cortó en los bosques, vino Dios y las injertó en el tronco. Y dice que eso produjo. Y es lo que estamos viendo, amados hermanos, que la obra de Dios continúa siempre, aunque los judíos la rechazaron. Y somos parte de nosotros de esa obra. Hermanos, quizás no somos de sangre hebrea, pero Dios nos halló por allá. Esta ramita dijo, me va a servir. Y la viene a injertar en el árbol y para dar fruto. Mire, el propósito divino de Dios. Ahora bien, hermano, algunos nos cuesta entender el propósito de Dios. Esa es una gran verdad. Algunos de nosotros nos cuesta entender el propósito de Dios y por eso nos excusamos y por eso le tenemos miedo a los compromisos y por eso, hermano, divagamos. Y, amado hermano, hubo un discípulo que amados hermanos, le costó entender el propósito de Dios. Y nos referimos, hermano, a el apóstol Pedro. Por ejemplo, hermanos, en Lucas 5:10 a Pedro el Señor cuando lo encuentra le dice, mi propósito va a ser que tú seas pescador de hombres. Amén. ¿Se acuerdan? Sí, mi propósito es que seas pescador de hombres. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Si nosotros
vamos al capítulo 21 de Juan. Cristo, hermano, después de verlo resucitado, de ver resucitado, busca a Pedro, va, y le dice, vamos a ver dónde está Pedro. Y hermano, Pedro estaba nuevamente pescando. Gloria a Dios. Y Jesucristo le había dicho, no será ya pescador de peces. Pero como que a Pedro, hermano, le costaba, ¿verdad? Así nos pasa a veces a nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? En Mateo habla Jesús de esa viña, ya en el Nuevo Testamento. Vamos a irlos a Mateo capítulo 9, verso 37, verso 38. Del capítulo 9. Hermanos y hermanas, usted está aquí para ser salvo, pero dentro del propósito, Dios lo tiene aquí para que usted sea parte del trabajo de la bendita obra del Señor. 9:37 del Evangelio según Mateo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Allá en Isaías 5 nos hablaba de un viñero. Ahora aquí, amados hermanos, la mies. Bendito sea el Señor. Jesucristo, hermanos, en su ministerio ya andaba buscando obreros. Pero no cualquier obrero. Porque hay obreros buenos y hay malos obreros. Amén. Hay malos obreros. Si nosotros, hermanos, tomamos, por ejemplo, la vida que experimentamos laboral aquí en Estados Unidos, podemos darnos cuenta en nuestros lugares de trabajo quién es un buen obrero y quién es un mal obrero. El mal obrero va como 10 veces al baño y va a chequear el teléfono, se sienta y todo eso. No produce. Y lo terminan, cuando viene un recorte de trabajadores, ya los andan en la lista. Son los primeros. El mal obrero es el que llega tarde. El mal obrero es el que los lunes falta o los viernes, ¿verdad? O sea, ya la compañía, así es Dios. Pero aquí dice Cristo que Él quiere obreros buenos en su viña. Bendito sea el Señor. Entonces, dentro del plan, el propósito de Dios, hermano y hermana, Dios la ha llamado a usted, aparte de para que obtenga la vida eterna, es para que usted sea parte de esa bendición. Y la anciana puede decir, yo para nada sirvo. Sirve para mucho. Mire, usted métase al programa de oradoras de la iglesia. Mire, las ancianas de fe clamando, orando, un grupo de oradoras, orando por los otros que trabajan. Y mire, eso es una gran bendición, pues. Todos pueden, hermano, trabajar en la obra del Señor. Algunos Dios los moldea y los capacita para ir más allá. Usted sabía, hermano, que hay algunos que Dios los prepara. Hay familias ministeriales que Dios las prepara a tal grado que, hermano, van más allá de un esfuerzo normal. Si no hubieran esas familias, hermano, en la obra de Dios, porque donde quiera están esas familias. No es que no tengan desánimos esas familias. No es que no padezcan las cosas que la mayoría padecen, no. Lo que pasa es que Dios ha preparado a tales familias
para que den un poco más de esfuerzo, un sacrificio. Aún hasta sacrifican su salud, aún hasta sacrifican sus finanzas, aún hasta abandonan, por decirlo así, un porvenir bueno en esta tierra, siempre por dar prioridad a la obra del Señor. Y yo creo que el pueblo en general debe de sentirse agradecido con Dios por estas familias. Bendito sea el Señor. Mire, esto lo podemos visualizar en el Evangelio de Mateo capítulo 19 y versículo 27. Mire, amados hermanos. Pero esta familia Dios las consuela. Amén. Estos obreros, hermanos, que dan prioridad a la obra, Dios les da ánimo por medio de la palabra de Él. Mire en Mateo 19, 27 y 28. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire el apóstol Pedro: Señor, y nosotros que dejamos todo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Lo deja sin respuesta Jesús? No, le da una respuesta. Y hermano, ahí cada uno de nosotros esta tarde confortémonos. Dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mí. ¿Qué pasa? ¿Hay promesa, hermano? Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? De manera, hermano, que es hermoso trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque al que le trabajamos, porque el dueño de la obra de Dios es un ser justo y que Él ve todo cuanto hagamos, desde el vasito de agua que el diácono provee hasta cosas de un volumen más grande. Todo, amado hermano, las millas que usted recorre para venir al templo, la aportación que usted hace a favor de la obra de Dios, todo, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Todo, amado hermano, bendito sea el Señor, y todo va en el propósito de Dios. El punto es que no estamos fuera del propósito de Dios, estamos dentro de ese maravilloso propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Hemos sido llamados entonces. Dice: el que no deje. Y ahí da una lista de cosas que a veces nos duele dejar. Y es ahí donde tenemos que decidir. A veces ahí habla de los cónyuges. Fíjense, a veces uno de los cónyuges tiene el llamado, tiene el toque de Dios, el otro está rebelde. No quiere. No, y ahí es una batalladera. ¿Ah? Hay alguien que lo amarra un trabajo. Hay alguien que le amarra una propiedad. Pues ahí habla Jesús. Mis hijos, mis hijas,
que al final se decidan por mí, que entren a mi propósito. ¿Recibirán cuántas veces más? 100 veces aparte de la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Pregunto yo, ¿vale la pena, hermano? ¿Vale la pena? Claro que vale la pena, mis amados hermanos. Este propósito se cumple en 2 niveles, de una manera total, completa o gradual. Para Dios, hermano, por ejemplo, según la capacidad que Dios le da a cada hembra en este camino. Hechos 9:16. Bendito sea el Señor. Hechos 9:16. Dice así. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, hermano amado, mire. Aquí empezaba el llamado del apóstol Pablo. Un hombre que había salido de la universidad. Un hombre que había sido preparado y que ya tenía en sus manos un diploma que le garantizaba su hermano amado alto nivel de preparación. Y ese poder, usted sabe bien que lo utilizaba Saulo para lo malo, para agredir, para escarnecer al pueblo de Dios. Pero hermano, Dios lo llamó y mire, hermano, oiga, ¿qué le parece? ¿Qué tal si a nosotros esas son las primeras palabras de entrada? Cuando usted entra al ministerio o a una labor, lo que oyen son palabras de ánimo. Hermana, hermano, siga adelante. Dios le va a ayudar. Dios va a estar con usted. Pero aquí, hermano, a Pablo lo que le fue dicho es que desde ese momento Dios le iba a capacitar para sufrir. Por eso ahí dice el comentario que hay algunos que Dios los prepara en una escala extrema mayor. Como por ejemplo Pablo. Le dice Dios a Ananías, recíbelo, administralo, bautízalo, ponlo a ayunar, porque yo le enseñaré a cómo él va a padecer por mi causa. Gloria a Dios. Y entonces uno sin conocer a Dios vuela en el aire. Uno dice, por ejemplo, fíjese yo, desde una juventud, por mucho tiempo yo soñaba conducir camiones de 18 ruedas. Y cuando los miraba, y yo decía, un día los voy a conducir. Y voy a hacer plata. Porque esa era mi intención. Sacar la licencia CDL y hacer plata en esos camiones. Y la saqué. Precisamente allá por el 2002, en los días que empezamos a levantar. Y la saqué. Y Dios me dijo, sacaste la licencia, pero no para hacer plata. Dios, hermano, capacita a personas
en el propósito de Él. Porque no todos van a tener la misma capacidad de entregarse a Él. Y a Pablo, Dios lo llamó para desarraigarlo de su carrera intelectual, para separarlo de todo su plan y meterlo a un nuevo plan. Gloria a Dios. Y a Pedro le costó. A Pedro le costó mucho. Entonces, Cristo le dijo: Pedro, ¿de veras me ama? Sí. Y ya le dijo, pues, la muestra de que sí me vas a amar constará de lo siguiente: que hoy irás donde no quieras ir. Y que ahora no te vas a ceñir tú el cincho, sino que levantarás la mano y otro te va a ceñir. Y es ahí, amado hermano, donde cuesta. Pero dice Dios, dice Jesús, recibirán 100 veces mayor allá, aparte de la vida eterna. En la obra de Dios, amado hermano, se necesitan hombres, se necesitan mujeres, se necesita todo el pueblo para que la obra crezca, avance y se cumpla el plan de Dios. Porque, hermano, la obra de Dios tiene que ir siempre hacia el frente, aumentando. Yo no creo en una obra estática. No he aprendido yo así de Dios. Yo no he aprendido en una obra, hermano, que solo los encarguemos de abrir el candado de la puerta del edificio, venir a celebrar el cultito, salir del cultito y esperar el siguiente. No. Si analizamos la parábola de los talentos, donde está plasmada la obra de Dios también, ¿qué pasó cuando regresó el dueño? ¿Qué pidió? ¿Pidió qué? Pidió el talento y pidió también producción, ganancia. Pero para eso, todo el pueblo tendrá que entrar al propósito de, no al propósito de hermano Oscar, no al propósito de hermano, no, es al propósito de Dios. Ya vamos a ir terminando. Solamente quiero mostrarle que para que la iglesia que despegó después de la ascensión de Jesús, esa iglesia primitiva, aparte de los hombres de Dios que se despojaron de todo, pero había detrás de ellos o alrededor de ellos hombres, colaboradores, mujeres que entraron al propósito de Dios. ¿Qué le parece si lo vamos a Romanos 16? Gloria a Dios. Versículo 3, hermano, en adelante. ¿Cómo fue, hermano, que los apóstoles desarrollaron el avance de la obra de Dios? Mire qué hermoso. Dice Romanos 16. Verso 3 en adelante. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual
ha trabajado como mucho entre vosotros. Amén, hermano. Mire, hermano, en esos pocos versículos encontramos el valor que tienen los hombres, las mujeres, que entienden el llamado de Dios, el propósito de Dios. Y vemos cómo el apóstol Pablo reconoce la importancia que fueron estas personas para él, para su ministerio y por consiguiente para la obra de Dios en general. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, no nos cansemos. No nos cansemos. Mientras estemos en esta tierra esperando la venida de Cristo, tenemos que estar siempre a la disponibilidad de Dios. Siempre, hermano. Gloria sea el Señor. Yo voy a concluir con este versículo. Ahí concluimos. El trabajo en la obra es sufrido, pero al final produce gozo, hermano. Cuando presentamos a Dios los frutos. Dice el Salmo 126, 5 y 6. Bendito sea el Señor. Salmos 126, versos 5 y 6. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, sus frutos. Hermano amado, usted trabaje, usted métase al propósito de Dios para que goce. Gloria sea el Señor. El que cultiva la tierra siembra. Y no hay sonrisa más bonita que se le ve a un campesino cuando toma el fruto. Sea una papaya, sea una sandía, sea un elote. El campesino deja ir una sonrisota, una alegría grande. ¿Ah? La satisfacción. En ese momento dice, valió la pena sudar, labrar, abonar, cuidar de las aves la planta. Y es exactamente como es comparada la obra de Dios. Bendito Dios. Mi propósito es, iglesia de Sterling, que no bajemos la guardia. Que Dios los tiene esperando su venida, pero mientras tanto ensanchando una obra que Él tiene en esta ciudad. Adelante, hermano Oscar. Yo sé que él guarda los sacrificios en su memoria de su padre. Como fue un hombre que descuidaba, por decirlo así, a veces las cosas de él por darle prioridad a lo de Dios. Bendito sea el Señor. Y esas cosas son grandes. Son tesoros que estos varones Hernández, como también el hermano Manuel, guardan. Y todos ustedes, hermanos, el hermano Manuel que está de anciano, si está escuchando, le damos una palabra de ánimo. Bendito Dios. Y a todos aquellos líderes, pastores, ancianos que sufrimos, hermano. Mire, hermano amado, decía el hermano Bonifacio Fuente, a veces decía, a esta altura yo, si me ofrecieran 100 vacas y 100 personas, y yo prefiriera cuidar 100 vacas, decía. Porque me van a dar menos problemas. Porque, hermano, se sufre. Y acuérdense que nosotros aquí no hay pago monetario. Como otros pastores asalariados aguantan, pues, porque está firme un salario. Pero nosotros, aparte de las pedradas que recibimos, tenemos que mañanear los lunes, empezar una ardua semana de trabajo y sacar fuerza. Y todo eso está en la justicia divina de Dios. Pero es una satisfacción, hermano, amado. Como dice el Salmo 126, con lágrimas van a trabajar, con lágrimas van
hacer que esta obra, pero el regocijo será grande. Bendito sea el Señor. Así que no desmayemos, hermanos, amados. Todos ustedes son parte del propósito de Dios. Así que, hermano amado, yo quiero llevar saludes para la iglesia de Houston. Amén. Mandan saludes ustedes. Así que yo me voy gozoso, me voy contento, me voy victorioso. Vine a visitarle, vine a compartir con